noches a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de formación en gestión de ciudades inclusivas. Este ciclo forma parte de una amplia gama de cursos y de capacitaciones que tenemos en nuestra institución, la Usina Social, que como todos saben es una fundación sin fines de lucro, pensada y creada por Miguel Lifshitz para promover la participación, el compromiso de los ciudadanos en las problemáticas y en los desafíos que nos marca la agenda cotidiana, y también para poder construir un mejor futuro. La usina fue creada sobre fines del 2019, actualmente está presidida por la diputada provincial Clara García, y desde su creación, y aún con las dificultades que impuso la pandemia, ha podido avanzar de acuerdo a lo que se ha trazado como objetivo oportunamente. Hoy se constituye en un ámbito de referencia para promover nuevos proyectos e ideas, para el estudio, para la formación, para la capacitación en temáticas de diversa índole. En este marco se inscribe nuestro ciclo, en particular dentro de las acciones que desarrolla el Laboratorio de Ciudades, que es un ámbito creado para estudiar los problemas y los desafíos que tienen las ciudades progresistas en el contexto vigente, y para proponer nuevas y modernas herramientas de gestión para los gobiernos locales. La edición de este ciclo en el 2022 recoge los aprendizajes y los aportes que tuvimos durante el ciclo que llevamos adelante el año pasado, que tuvo 25 encuentros con 70 ponentes y más de 100 participantes de 60 ciudades. En este caso particular nos acompañan como coorganizadores CEMUPRO, Demos y la Fundación EVER, a quienes desde ya les agradecemos su participación en esta instancia. Este es el 10º encuentro de un total de 15 charlas que nos venimos proponiendo cada 15 días. En las primeras charlas tuvimos la posibilidad de hablar de temas vinculados a los alcances, las competencias, los roles de las ciudades, temas como los de autonomía local, planificación, innovación y gestión pública, articulación público-privada, y también vimos temas muy trascendentes, muy importantes en la agenda de las ciudades, en la cotidianidad, como son el rol en materia de seguridad pública y la integración de áreas metropolitanas. El segundo eje temático nos permitió abordar todo un grupo de charlas vinculadas a políticas sociales y de integración e inclusión sociourbana. Allí vimos distintas experiencias de gobiernos locales con impactos y realizaciones comprobables en el territorio, como fueron el Plan ABRE, el Nueva Oportunidad, el Vuelvo a Estudiar, y otras tantas políticas que se fueron abordando en conjunto con otros entes provinciales y nacional. Y también vimos los alcances y los desafíos de las ciudades en temáticas vinculadas a género, diversidad, a niñez, a juventudes como ejes fundamentales. Hoy estamos en el tercer eje temático de este ciclo. Tuvimos una charla la semana pasada, y vamos a tener esta charla del día de hoy y una charla del próximo jueves, en el cual vamos a referir fundamentalmente a temas de orden ambiental. Vamos a abordar temas que tienen que ver con cambio climático, con acciones de mitigación y adaptación, fue lo que vimos la clase pasada. Vamos a abordar temas de género, y ambiente, que va a ser lo que vamos a abordar el día de hoy, y vamos a abordar temas vinculados también a ciudades sustentables y calidad de vida, que vamos a hacer en la próxima charla del jueves que viene. Para el día de hoy nos acompaña un panel de lujo, una moderadora también de lujo, a quienes la voy a dejar ahora para que pueda dar inicio a este panel. Desde ya le queremos agradecer a nuestra diputada provincial Erika Ines, a la doctora María Valeria Berros y a la doctora María Eugenia Marichal por acompañarnos el día de hoy, a Vivi Foresi, que va a actuar de moderadora de nuestro panel, Ceci Mejía y Nico Caravaca, que se han ocupado también de poder llevar adelante todas las acciones para que esto sea posible, a nuestros coorganizadores, CEMUPRO, Demos y la Fundación EVER, y a todos los que están trabajando en Usina para que esto sea posible y podamos llevarlo adelante sin dificultades. Así que yo no hablo más, los dejo en compañía de Vivi para que puedan arrancar con la charla, y nuevamente agradecidos por tenerlas aquí presentes esta tarde. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Gustavo, un placer para mí estar pudiendo participar de este panel en carácter de moderadora,
La verdad que el tema de hoy es de lo más innovador, es un tema de agenda, de actualidad, el ecofeminismo, género y ambiente. Em, y la verdad que hoy tenemos tres expositoras de lujo, que bueno, docentes, políticas, doctoras, que voy a presentar ahora a continuación. La idea es que ustedes puedan hacer un desarrollo de unos 15 minutos aproximadamente, y luego, bueno, si hay algunas preguntas podemos contestar, o podemos también compartir alguna mirada entre nosotras mismas. Bueno, primero vamos a comenzar y le voy a dar la bienvenida a Erika Ines. Ella es política, es diputada actualmente provincial por el Partido Socialista. Ella es investigadora de CONICET, fue ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el gobierno del ingeniero Miguel Lifchis. No sé si salí de... Te seguimos escuchando, Vivi, ¿eh? Ah, No hay bueno, problema. no, Sí, no, sí, no sí, me estás veo en la más. sesión. No me Ah, veo más, por eso, bueno, Erika, como decía, fue ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el gobierno del ingeniero Miguel Lifchis 2015-2019, es profesora titular de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, y siempre ha incorporado la perspectiva de género en los distintos, todas las veces que le ha tocado actuar o participar. Entonces, comenzaríamos con Erika y luego voy presentando a las otras doctoras. Muchas gracias. muchas gracias, Vivi, por la presentación. Voy a compartir una pantalla, que es esta. A ver si quiero ponerla en función de presentación. Ahí está. Muchísimas gracias por la invitación a la Usina Social, y especialmente a las colegas que me acompañan hoy, que vienen de las disciplinas de las ciencias del derecho. Ya las va a presentar Viviana. Yo en realidad soy química, como esa es mi formación de base, y también de posgrado, pero bueno, como bien decía Viviana, ya hace muchos años que me dedico a la política, primero a la política científica y ahora soy diputada. Y cuando nos invitaron de este ciclo de ciudades de la usina, si bien está pensado para los gobiernos locales y para quienes trabajan en gestión o en organizaciones sociales en este nivel de los gobiernos locales y de la política de cercanías, nos parecía interesante traer algunas reflexiones e ideas acerca de esta mirada del feminismo y el ambiente, a veces con una mirada de ecofeminismo, a veces con una mirada no particularmente de esta corriente de pensamiento, sino más general de la perspectiva de género en la política pública, sobre todo en la aplicación de la normativa, de las leyes de nivel subnacional, de las leyes provinciales, que es en este momento nuestra área de interés. ¿Y por qué es importante que esta mirada feminista y de la perspectiva de género esté atravesando todos los proyectos? Muchas veces uno tiene la idea de que las mujeres y las mujeres feministas, cuando llegan a la política, se van a interesar de los problemas de las mujeres. Esto es así porque cuando no estábamos representadas en los cuerpos legislativos había muchos temas que directamente no se abordaban. Esto se puede ver viendo los estudios estadísticos y los estudios de investigación acerca de qué temas empezaron a tratar las legislaturas provinciales y nacionales una vez que empezaron a haber mujeres luego de las leyes de cupo o de cuota en distintos lugares, en distintos países. En efecto, hay un interés por los derechos de las mujeres, los derechos de las personas de la diversidad sexual, cuando los parlamentos se hacen más diversos. Pero eso no implica que no tengamos que mirar el resto de los proyectos. Los proyectos duros, como un proyecto de transporte, un proyecto de infraestructura, un presupuesto, es necesario que tengan también esta perspectiva. No hay un cajón donde van los proyectos de género y después siguen todos los otros proyectos por otro lado. Los proyectos tienen que, las leyes, las normas, tienen que tener esta mirada, porque si no,
son sesgados. No hay la neutralidad pretendida, un proyecto, una ley pretendidamente neutros, en realidad son sesgados a favor del androcentrismo. Entonces, ¿por qué es importante esta mirada transversal? Porque cada política pública de esta manera se puede transformar en una herramienta de igualdad. O sea, cada proyecto que nosotros hagamos, esté destinado a un comedor escolar o esté destinado a una ruta, si está diseñado desde una perspectiva de derechos humanos, de perspectiva de género, de incluir a todas las personas, va a ser una herramienta de igualdad. En segundo lugar, porque tenemos que promover que la igualdad sea efectiva, no una igualdad formal, normativa, que no alcanza, porque esa la tenemos en muchos casos, y bien instituida por el derecho, y sin embargo esa igualdad formal después no se ve en los hechos. Entonces, la manera de promover esa igualdad efectiva es que estas herramientas estén realmente permeadas por esta mirada y contemplen acciones de promoción de acción afirmativa. Y también nos tiene que ayudar esto a desnaturalizar estas relaciones jerárquicas, a al menos no reproducirlas, pero a ponerlas en jaque, a tratar de convertir estas relaciones jerárquicas en relaciones más igualitarias, porque ellas afectan todas las esferas de la vida, la esfera política, la esfera social, la esfera económica y la esfera simbólica. En todos estos espacios tenemos esa desigualdad permanente que tenemos desde los lugares de responsabilidad, justamente la obligación de transformar, de revertir. Y como también decía recién, al menos no reproducir, desarticular esos mecanismos que son sexistas y que van a hacer que estas condiciones de desigualdad perduren. Entonces tenemos varias tareas. En primer lugar, no reproducir esas desigualdades estructurales, y en segundo lugar, hacer lo posible por transformarlo a través de estas normativas. Cada ley que nosotros pensamos, entonces, tiene que tener esa aproximación metodológica. En primer lugar, considerar las experiencias, los intereses, las necesidades, hablar con las mujeres, hablar con las comunidades LGTBIQ+, respetar esa diversidad en las iniciativas y escuchar lo que tienen para decirnos, no pensar desde el diseño de los instrumentos que nosotros ya sabemos lo que van a necesitar esos colectivos, hablar con cada uno de ellos y considerar sus experiencias de vida y necesidades. Reconocer esta cuestión de la desigualdad. Muchas veces la igualdad de derechos se proclama y se considera que en realidad hay igualdad, y cuando se quieren hacer acciones de promoción, lo que se le está dando es ventajas a ciertos grupos. En realidad lo que se trata de nivelar es los privilegios que unos tienen con estas desventajas que otras tenemos, y que muchas veces, aunque no son aparentes, están allí. Se han dado grandes pasos en este sentido, por ejemplo, en las cuestiones de medición del uso del tiempo. Hoy se reconoce, gracias a un gran trabajo de la economía feminista y a la militancia de las mujeres, es más fácil reconocer y dar el debate de que las mujeres asumen la carga mayoritariamente del trabajo de cuidados, del trabajo de asistencia a personas mayores, de los trabajos reproductivos, y que eso es una enorme desventaja a la hora del trabajo que se vende en el mercado. O dicho de otra manera, que los varones tienen grandes privilegios a la hora de desempeñarse en la esfera pública porque no tienen que lidiar con la carga del trabajo privado. Bueno, esto fue un logro que la sociedad recién ahora está divisando, está visibilizando ese trabajo invisible y lo está poniendo en debate. El reconocimiento de las desigualdades da paso a que uno pueda accionar sobre las mismas. Y bueno, la visión estratégica e integral es lo que decíamos hoy. Tiene que estar incluida en cualquier proyecto que nosotros deseemos llevar adelante, y es un poco los ejemplos que vamos a presentar hoy. Antes de pasar a 3 ejemplos que quiero nombrar muy brevemente, sobre 2 de ellos probablemente mis colegas van a volver, quería mostrarles una foto, así que voy a dejar de compartir esta pantalla muy brevemente y voy a compartir otra, que es una fotografía. Esperen que
Denme un segundo, que la voy a abrir. No está siendo tan sencillo. Es una fotografía que salió hoy en la tapa del Litoral, pero no la... Bueno, después se las muestro luego, pero es una foto sobre los bajos submeridionales que apareció hoy. A ver si es esta. Sí, es esta. Es la tapa del Litoral de hoy. Ahí está. Fíjense en la foto. Reunión del Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales. Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero. La mesa cabecera son todos varones. Y todos esos varones están decidiendo sobre el futuro de un importante ecosistema que nos da oxígeno, biodiversidad, y retira dióxido de carbono del aire, puede mitigar los efectos de las grandes inundaciones a través del río Salado, y esos servicios ecosistémicos nos lo brindan a toda la humanidad, no solamente a los varones. Sin embargo, están ellos en esa mesa cabecera definiendo ese futuro y ese porvenir de los bajos submeridionales. Entonces, por eso es tan importante que en la cuestión ambiental estemos las mujeres presentes en la toma de decisiones, como en tantas otras cosas, como en los conflictos armados, cuando se decide la paz, por ejemplo, cuando hay una negociación para definir la paz y el cese de conflictos, de conflictividad, las mujeres nunca están sentadas allí. Entonces vemos cómo en hitos realmente de enorme importancia en la vida de todas las personas están decididas solamente por varones. Bueno, nosotros en Santa Fe acá yo les puse solamente 3 ejemplos de proyectos de ley que hemos trabajado, algunos en conjunto con Valeria Berros, quien va a cerrar esta charla, y otros, también con el enorme aporte de Eugenia Marichal, que también va a ser quien me suceda en la palabra, en el proyecto de ley de alimentación pública. Les voy a hacer un breve, digamos, resumen de cada uno de ellos. El primero de ellos es un proyecto bastante difícil de entender porque es muy técnico, pero ¿en qué se basa? Bueno, a partir del protocolo de Nagoya, es un protocolo que se firmó en búsqueda de la protección de los recursos biológicos y genéticos. ¿Qué son los recursos biológicos y genéticos? Por ejemplo, desde las plantas hasta los microorganismos que están en un territorio. Y que antes de la firma de este protocolo, su utilización por distintos organismos, ya sea de ciencia o de comercialización, empresas que los comercializan, no estaba claro cómo proceder para tomar las muestras y para utilizarlos. ¿Por qué es necesario protegerlos? Porque hoy día es en el sur global donde hay nichos de biodiversidad muy ricos y donde estos recursos existen. Sin embargo, son los investigadores e investigadoras, los laboratorios en general de los países desarrollados quienes pueden investigar estos recursos y producir a partir de ellos productos comerciales, fármacos, cosméticos, y un sinfín de productos industriales, como por ejemplo productos de la ingeniería de materiales, que van a servir desde un plástico hasta, como les decía, una molécula muy cara, un fármaco. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay una transferencia de esa biodiversidad y riqueza, los recursos que se generan a partir de ellas van a terminar impactando en otros lugares, mientras que los lugares donde están los recursos biológicos y genéticos van a estar cada vez más empobrecidos. Entonces, lo que busca este protocolo es que los recursos puedan explotarse en sus lugares de origen, o si se explotan en otros lugares, que sea compartiendo las ganancias con el lugar de donde salieron. Para eso, quienes hacen investigación o quienes hacen comercialización de estos recursos tienen que pedir permiso. ¿Y a quién se lo piden? A las provincias, porque las provincias son las dueñas de estos recursos. Bueno, este proyecto de ley que nosotros hicimos, que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados,
lo que busca justamente es establecer cuáles son las reglas para que se puedan llevar recursos desde aquí, desde Santa Fe. Y que esas reglas, una de las cosas que tienen que contemplar es que muchas veces las depositarias de los saberes de esos recursos son las mujeres, las comunidades originarias y más específicamente dentro de las comunidades originarias, las mujeres. Un ejemplo que se suele dar es alguna hierba, una hierba que por ejemplo tiene propiedades curativas, que alguien muestrea, que se lleva y que hace estudios en el laboratorio, después se convierte en un fármaco, ese fármaco se vende al mismo pueblo que antes ya sabía que esa hierba tenía propiedades curativas, y lo tienen que comprar como fármaco y no les queda nada de esa riqueza que ellos de alguna forma ya previamente conocían. Así que bueno, esta ley lo que prevé es eso. Por un lado, respetar esos saberes preexistentes, realizar la investigación sitiada, localizada en el sur. Acá en Santa Fe nosotros tenemos enormes equipos de biotecnología, bueno, que se pueda hacer el desarrollo experimental aquí, y a su vez que el DIF pueda comercializar, no comercializar, perdón, proveer a los efectores públicos de los desarrollos que se lleven a término de manera gratuita en el interior de la provincia de Santa Fe. Otro importante proyecto que nos interesó presentar, importante en el sentido de que fuimos bastante atrevidos porque quisimos ir a cambiar una ley, que es una ley muy importante, la ley de ambiente. La vamos a discutir este año a este proyecto en la Comisión de Ambiente, que en este momento me toca presidir. Y bueno, para esta ley nos interesó mucho aportar nuevo conocimiento a una herramienta que tiene Santa Fe, que es del año 1999, que en su momento fue de vanguardia, pero que ahora, con todos los avances que hubo, quedó de alguna manera retrasada con respecto a la frontera del conocimiento a nivel global sobre el derecho ambiental. En ese sentido, la sociedad cambió, los reclamos son otros. En 20 años la crisis ambiental se evidenció y se agudizó. Entonces, en ese sentido, esta ley viene a atender, como dice allí, en primer lugar, la participación ciudadana. También esto tiene base en una obligación que contrajo Argentina al firmar el Acuerdo de Escazú. Entonces, la participación abierta e inclusiva en las decisiones que pueden tener impacto ambiental se busca garantizar a través de este proyecto. Y también aquí pone especial atención a los grupos más vulnerables en relación a los problemas ambientales, específicamente también teniendo en cuenta que en muchos casos son las mujeres las que toman el activismo ambiental y la lucha ambiental sobre sus espaldas. Hay una gran feminización de estas protestas, tanto en Latinoamérica como también en otros continentes. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo los y las jóvenes bueno, tienen una masiva participación en la proporción de estos activistas a nivel mundial, pero las mujeres también están sobre representadas en estos colectivos ambientales. Y también, bueno, sobre eso probablemente hablen quienes sigan con la palabra, pero también son vulnerables a amenazas, a violencias, a presiones, tanto por ser mujeres, violencia de género, como por estar comprometidas en las luchas ambientales. Y también prevé la ley de ambiente una participación paritaria en un Consejo Provincial de Ambiente y Cambio Climático, así que también allí está esta mirada de incluir ambas luchas, ¿no? La militancia ambiental y la militancia feminista. Y por último quería contarles acerca del proyecto de ley de alimentación pública, un proyecto que seguramente Eugenia va a hablar acerca de la producción de alimentos y cómo allí también el ecofeminismo ha desarrollado realmente una tarea como que va de la mano con estas luchas por la soberanía alimentaria y con este tipo de reclamos de la alimentación como un derecho humano,
y no conceptualizar a los alimentos como meras mercancías. Hay allí algunas corrientes de pensamiento que son cercanas y está bueno tener en cuenta estos pensamientos porque son realmente vanguardias. Nosotros para armar la ley de alimentación pública trabajamos un escalón antes, trabajamos con la definición de seguridad alimentaria, de inocuidad alimentaria, pero más bien de alimentos seguros, que son las definiciones que hoy acepta la FAO y la Organización Mundial de la Salud. La soberanía alimentaria es una definición más nueva, que todavía está en discusión por los organismos internacionales, su incorporación es más compleja, busca garantizar, por ejemplo, que la producción de alimentos sea una producción de cercanías y que sea por métodos agroecológicos, y también incorpora, por supuesto, la noción de la seguridad alimentaria, es decir, que los alimentos tienen que estar en cantidades adecuadas y además ser inocuos y no enfermar. La ley de alimentación pública es una ley también muy ambiciosa, que lo que espera es, de alguna manera, armonizar todos los dispositivos que existen en el Estado para proveer alimentos a las personas que son beneficiarias de estas políticas alimentarias, desde los merenderos que reciben subsidios hasta los niños y niñas que almuerzan en las escuelas, hasta los adultos mayores que están en un geriátrico provincial y que reciben alimentos. Y esta integración que nosotros imaginamos como este gran desafío que es de gestión, pero también tiene el enorme potencial de, por un lado, tener un espacio de participación ciudadana, de alimentación que sea saludable y adecuada para las personas que son beneficiarias de esta política, y que las personas que son beneficiarias de la política tengan un espacio donde puedan expresar sus necesidades, sus gustos, sus hábitos alimentarios que se están creando en muchos casos en los espacios de alimentación pública. También pensamos que es una posibilidad enorme de favorecer la industria alimentaria santafesina, sobre todo el entramado de pymes, de productores, de pequeños productores y de cooperativas, de empresas recuperadas. El Estado tiene que comprar alimentos, lo hace, es muy grande la inversión que se hace en alimentos, y si esa inversión se puede encauzar de una manera racional y se pueden fortalecer las cadenas de suministro, es posible que tengamos también una mejora en la producción de alimentos santafesinos. Entonces salimos de la primarización de nuestra matriz productiva y a su vez generar empleo de calidad. Ese es el segundo eje de la ley. Y también allí, como les decía, tenemos una perspectiva de género, tanto en la recuperación de saberes de las mujeres que están en los comedores comunitarios, en los escolares y en las familias, y a su vez en la participación en el Consejo Provincial de Alimentación Pública. Bueno, yo paro acá, así podemos escuchar a las demás disertantes. Agradezco mucho, dejo ahí bueno, todas las redes y a disposición para quien tenga curiosidad sobre alguno de estos proyectos, para recibirlo, para profundizar, y por supuesto cualquier otro tema que sea de interés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Erika, muy interesante la exposición y la elaboración de las leyes. Bueno, ahora quería presentar a la doctora Eugenia Marichal. Ella es doctora en Derecho y abogada de la Universidad Nacional del Litoral, es magíster en Ciencia y Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, es investigadora del CONICET, es docente de grado y posgrado, y es directora del área de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas Nacionales de la UNL. ¿Se escucha bien? Sí, perdón. No, escuché un ruidito. Y bueno, es docente de grado, la verdad que tiene un currículum impresionante, y es doctora del proyecto de investigación de la protección del derecho humano a la alimentación, un análisis de la regulación de la seguridad alimentaria en Argentina, en la Universidad Nacional del Litoral. Así que bueno, le damos la bienvenida y adelante, Eugenia. Bueno, muchas gracias. Ahí voy a intentar
compartir la presentación. Bien, no voy a poner ese. Tengo miedo que se vaya ahí como... Supuestamente con eso debería funcionar. Bien. Primero, bueno, dos aclaraciones, como verán, Valeria también está acá, así que cuando ella hable, compartimos oficina, así que utilizamos una sola máquina por cuestiones de sonido, pero cuando ella hable va a figurar mi nombre, pero... y bueno, y segundo, recién hemos visto que Wi-Fi acá en nuestra facultad a veces anda bien, a veces mal, se congela un ratito, si llega a pasar eso, téngannos paciencia, vemos si nos quedan datos. Pero, bien, bueno, controlame el tiempo. Bueno, siguiendo entonces con esta línea de lo que presentaba Erika, de hablar de ecofeminismo a partir de ejemplos concretos, de casos concretos, no a nivel teórico y demás. La idea era, y también teniendo en cuenta que el interés de este espacio, de este ciclo de formación tan interesante, es el nivel ciudad. Entonces, la idea era contar algunas experiencias, algunos casos de vinculación con el movimiento y la filosofía ecofeminista en la zona de la ciudad de Santa Fe. Entendiendo el ecofeminismo, entonces dijimos como movimiento, como filosofía, que tiene que ver con, podríamos decir, dos grandes como ideas fuerzas o dos ideales importantes. Me parece que si sintéticamente tendríamos que decir, sin entrar en detalles teóricos, pero ¿a qué se refiere el ecofeminismo? Creo que por un lado es esta idea de señalar que las violencias sobre los cuerpos de las mujeres por las estructuras patriarcales están inescindiblemente vinculadas a la violencia que sufre la naturaleza, que hay como una especie de nexo, de vínculo fuerte entre los cuerpos feminizados, con esto nos referimos no solo a las mujeres, sino también a otros colectivos vulnerados, y la violencia sobre los territorios. Por eso luchar contra la violencia patriarcal redunda no solo en una mejora en los niveles de vida, de la vida digna de estas personas, sino también en el cuidado del ambiente y la sociedad toda. Y segundo, que esa violencia simultánea que se ejerce sobre los cuerpos feminizados y sobre los territorios, sobre la naturaleza, está muy ligada, tiene que ver con un determinado modelo de consumo, que es el modelo de consumo de las sociedades capitalistas. En el ecofeminismo esa es como otra gran línea, ¿no? Esa lectura. Por ende, la lucha contra el patriarcado se solapa, se articula y tiene mucho que ver con la lucha contra el avance del capitalismo expoliador que arrasa a la vez sobre cuerpos y territorios, ¿no? Entonces, de este modo los ecofeminismos luchan entonces por otros modos de vinculación con la naturaleza, de intercambio, de reconocimiento y cuidado de personas y de bienes, y de formas de producción y consumo alternativas, no capitalistas. Entonces, teniendo en cuenta estos dos grandes ejes, así muy a grandes rasgos, ¿qué experiencias cercanas podemos tener acá en la zona de Santa Fe, de movimientos que tienen esta filosofía? Y ahí pensé en compartir con ustedes 5 como experiencias muy heterogéneas, que no están hechas para nada a modo de inventario, seguramente hay muchas más, felizmente haya más, y de hecho si al final alguien quiere compartir movimientos, acciones, proyectos que tengan que ver con esto, estaría bueno para ampliar el repertorio, pero estas me tocan más de cerca y más vinculadas, por ahí mi recorte, mi mirada, está vinculada a mis líneas de investigación, que como dijo Erika, tienen que ver con seguridad alimentaria, soberanía alimentaria desde la perspectiva sociojurídica. Luego Vale ampliará a las cuestiones ambientales. Entonces, estos 5 casos que quiero muy rápidamente contar, y a partir de ellos, y de las intervenciones y acciones de ellas, y también quería ponerles nombres propios, nombres y apellidos a mujeres que están en estos colectivos y que trabajan en estos colectivos, porque me parece que también es importante esa visibilización local. Estos 5 casos me parece que se pueden agrupar como en 2 grandes grupos, ¿no? Habría como un grupo 2, que encuentro que que explícitamente reivindican el término ecofeminismo y lo incorporan en sus agendas, y desde ahí hacen los reclamos, las reivindicaciones, los pedidos a los agentes públicos, demandan desde ahí, y después algunos otros que tal vez no es tan directo, o no, sin invocar ese término explícitamente, tienen que ver con estos dos grandes ejes de lucha, ¿no? Contra las violencias de cuerpos y territorio, y por otros modelos de producción y consumo. Entonces, en esta línea, ahí sí,
voy avanzando. Me parece que es como imprescindible en nuestra zona empezar contando, o por lo menos advirtiendo para que luego sigan leyendo y mirando y acercándose a las redes y a los espacios en donde está el colectivo La Verdecita. Y ahí es ineludible mencionar, poner el nombre propio de Chabela Zanuti, y la referente actual, que es como Chabela la fundadora del espacio, y la referente actual, su hija Virginia Lipovetsky, como referentes que sí levantan la bandera del feminismo y agroecología, ecofeminismo, ¿no? La Verdecita, bueno, es un espacio que aparece en el 2003 más o menos, pero tiene antecedentes muy anteriores, ¿no? Está inspirada en la militancia política de los 70, cuando este grupo de mujeres logra comprar algunas hectáreas que transforman en una granja agroecológica. Ahí hacen también un consorcio de pequeños productores y una escuela de agroecología. Y ellas se definen, si me permiten leer este parrafito, se definen, para también es a partir de sus voces que se entiende, como un colectivo de mujeres y varones independientes, reunidas a partir de la convicción de que las personas en general, y las mujeres en particular, merecemos una vida libre, digna, soberana y feliz. Nos convoca la urgencia de recuperar para todas la alegría que hemos olvidado. Buscamos, soñamos, militamos por la soberanía alimentaria, el poder de decidir sobre nuestro propio cuerpo, la posibilidad de producir y consumir lo que deseamos, lo que creamos. Lo que pensamos no nos resulta una utopía lejana, sino una práctica cotidiana. Una práctica de poder, de libertad. ¿Por qué? Porque sabemos que estás de ese otro lado, buscando a alguien que viva como piensa, alguien que piensa lo que vive. Nosotros también te buscamos y nos gusta que la gente vuelva, que vuelva del patriarcado y el capitalismo. Ahí como están estos ejes bien explícitos. Ahí aparece también en pantalla, que invito a la lectura si a alguien le interesa profundizar, en los trabajos de Silvia Papucio de Vidal, que es como una reconocida ecofeminista referente en Argentina de estos temas, que ha seguido muy de cerca documentado la biografía de Chabela y tiene trabajo sobre estos temas. Si bien dijimos no entrábamos en lo académico, pero hay una referencia importante. Y es concretamente vinculado a reivindicaciones o reclamos o acciones de este movimiento en la escena pública, si bien es a nivel provincial. Me gustaría comentar que La Verdecita en el año ha participado en muchos procesos políticos de diseño de políticas públicas que las han convocado, pero en el año 2014 se presentó un proyecto de ley de agricultura familiar que no fue aprobado, ¿no? Pero ellas lo cuentan como un proceso interesante en el que pudieron aportar un capítulo sobre la mujer rural. Un capítulo, ¿no? Que escuchaba lo que decía Erika, que a veces se ocupa como un cajón de género y que tiene que ser una mirada transversal. Pero bueno, en este cajón de género que pudieron tener, cuando hablan de las mujeres rurales, ahí hay cuestiones muy interesantes que ellas logran atravesar el resto de lo que estaba previsto en esta larga ley, en este proyecto de ley, ¿no? Ese proyecto prevía, por ejemplo, un registro provincial de agricultura familiar y puntualizaron en ese capítulo que debía garantizar mediante mecanismos explícitos la no discriminación en el proceso registral, y que cuando en la misma unidad productiva existan mujeres productoras, el registro tenía que generar un instrumento registral por cada una de ellas, sean o no jefas de familia, ¿no? Esta idea de visibilizarlas. Se garantizaba el ejercicio y el acceso irrestricto a la justicia, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad que les plantea la modalidad y jornada de trabajo rural, las distancias geográficas que tienen que recorrer para llegar a las oficinas públicas, a las dependencias públicas, y sus limitaciones económicas para la defensa jurídica, ¿no? Bueno, muchas otras medidas interesantes, en los casos de regularización dominial, reconocerlas, y el cupo femenino del 50% en todos los puestos que se crearan a raíz de la implementación de esa norma. Un montón de herramientas y cuestiones concretas. Un segundo ejemplo, caso de esta selección heterogénea y arbitraria que he hecho, me gustaría contar e invitar a que se siga indagando en sus redes, que son muy interesantes, es de la ONG ecologista Tramatierra. Tramatierra tiene entre sus 6 ejes, la agenda, entre sus 6 ejes de trabajo, concretamente la cuestión del ecofeminismo. Y a partir de ahí ellas han diseñado una agenda ecofeminista para la ciudad de Santa Fe. También han propuesto hacer un mapeo de espacios en los que se pueden identificar otras formas de producir y consumir que sean respetuosas con este modelo ecofeminista y esta propuesta, ¿no? Y
Esta agenda incluye, bueno, acciones en distintos niveles, desde acciones muy ambiciosas como el acceso a la tierra, que implicarían medidas, ¿no?, y una reestructuración del ordenamiento desde lo nacional, ¿no?, medidas muy profundas, pero también tiene herramientas muy concretas desde las que se puede aportar mucho en el nivel ciudades. De esas tomó ahí algunas, por ejemplo, crear un banco público y gratuito de semillas autóctonas, acompañar la transición agroecológica, implementar un sistema de certificación colectiva para esas producciones, incorporar TICs para utilizarlas, para vincular la producción agroecológica a los consumidores, promover puntos de venta accesibles y equitativamente distribuidos en todo el territorio de la ciudad, mercados, ferias, multiplicar esos espacios, esta cuestión que tiene que ver con las tareas de cuidado, generar espacios colectivos para gestionar estas tareas, y priorizar el transporte público urbano y accesible. Eso también son cuestiones que tienen mucho que ver con la gestión a nivel ciudad. Antes de pasar al otro caso, cuando estamos mencionando nombres propios, quiero ahí mencionar algunas de las mujeres que trabajan en ese espacio, Antonella Sobrero, que es una de las talleristas de ecofeminismo, Betsabeth Morero, Lisa Dosso, entre otras. Tercero, y acá ya entrando en el segundo grupo, lo voy a pasar muy rápido, de movimientos locales, de organizaciones, proyectos, acciones, que tal vez no expresamente utilizan el término ecofeminismo, pero que sí tienen que ver con todos estos dos grandes ejes que habíamos delineado al inicio, ¿no? Quería mencionar el trabajo de las dependencias locales, de las regionales, de la UTT, la Unión de los Trabajadores de la Tierra. Tiene ahí un sitio, hay una web de toda la organización que es nacional, pero las regionales de Santa Fe, y ahí quería mencionar que precisamente una referente de Santa Fe, Delia Centeno, es la secretaria que está al frente de la Secretaría de Género. Es muy importante que este tipo de movimientos rurales y agrarios tengan estos espacios. Desde esa Secretaría de Género tienen espacios de formación de promotoras territoriales de género que luego replican, talleres, por ejemplo, en los que identifican, entre otras cosas, y reconocen tipos de violencia y hacen un acompañamiento a las víctimas, por ejemplo, de violencia, ¿no? Y dice que se forman, y acá cito lo que aparece en la página, para terminar con el modelo patriarcal y avanzar hacia una agroecología campesina y feminista para la transformación social. ¿Por qué resaltamos que es importante que los movimientos campesinos tengan estos espacios para reflexionar sobre género? Porque, bueno, una investigadora de nuestro equipo, una joven abogada que está haciendo investigaciones, Pilar Gómez Iriondo, que está haciendo una serie de entrevistas a mujeres agroproductoras y feriantes, les preguntaba, indagaba sobre su percepción de las violencias, la discriminación, la inequidad en el reparto de las tareas productivas y reproductivas, y notó uno de los hallazgos de esta serie de entrevistas que hizo, que solo aquellas mujeres que pertenecían a estos colectivos y que tenían esos espacios de reflexión, respondían que habían sufrido estas violencias, que la distribución de tareas era inequitativa y demás. Y aquellas que no tenían, que trabajaban aisladamente o en su grupo familiar, que no tenían estos espacios de producción, no podían identificarlo, decían que nunca habían sufrido violencias. Lo cual es importante porque la desnaturalización no ocurre por sí sola, hay que primero poder identificar la opresión para poder activar esas luchas, ¿no?, contra las violencias. Muy rápidamente cuento también el trabajo, quería mostrar otra ONG ahí como híbrida, que reivindica mucho y lucha, en esta lucha articulada de cuerpo y territorio, el trabajo de Manzana Solidaria, que es una ONG que está en Playa Norte, que aparece ahí con la crisis de 2001, y ahí no quería dejar de mencionar a la persona, la señora de lentes que aparece ahí, que es Liliana Berraz, que es como el motor de ese espacio. Es un espacio que lleva adelante un montón de talleres, de actividades para las infancias, de cuidado y demás, y que ahora está atravesando un proceso de regularización dominial, que es fruto de muchas luchas no solo de esta ONG, sino otras dos, la ONG Tramas Derecho en Movimiento, en la que no puedo dejar de mencionar a las colegas Mara Mancilla y Laura Bucín, que tiene un trabajo militante fuerte, activista ahí, Canoa, y la ONG Hábitat Popular, Canoa Hábitat Popular, que también entre las tres han resistido los procesos de desalojo que se han intentado en esa zona por toda la especulación inmobiliaria que hay por la zona estratégica de la ciudad en donde se encuentra este barrio, que la verdad que tiene numerosas privaciones, acceso al agua, a la vivienda, múltiples vulneraciones de derechos ahí.
Y el último que quería contar, bien desplazado de tal vez el lema explícito del ecofeminismo, un proyecto, el proyecto MIA, MAPA, que significa una sigla que significa Mapa Interactivo del Acoso y el Abuso, que fue creado originariamente por una ONG de La Plata, y que se replicó acá con el colectivo Santa Fe en Bici, un grupo ahí de mujeres, entre las que también no quiero dejar de mencionar, de nombrar a nuestra colega Mariana Salvador, entre otras, que llevaron adelante este proyecto, que a partir de un registro anónimo replicaron este mapeo, este trabajo de mapeo en Santa Fe para poder detectar patrones de los espacios del territorio y las lógicas en la circulación en donde estaban ocurriendo esos casos de abuso, y tipificarlos y encontrarlos. Y a través de esas denuncias anónimas escuchando las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, como pauta o lectura, podemos tomar en esto, de estas acciones de mapeo, de estos movimientos o colectivos, es interesante tomar esta pauta de que para diseñar las políticas públicas es importante conocer, tener datos concretos, recabar y relevar esos datos, no solo para antes del diseño, sino para el seguimiento de cómo se aplican, y por supuesto también en la evaluación de cómo funcionan. Y que en eso es muy importante involucrar a estos movimientos que son los que tienen estos datos, ¿no? Son quienes saben a dónde están, cómo funciona, dónde están estas violencias, y conocen el territorio. Y en esa línea, y recuperando lo que ya también había dicho Erika en la aproximación metodológica, muy similar, quería terminar tomando una frase de una filósofa, una teórica crítica, que se autodefine como feminista socialista, Nancy Fraser, que seguramente conocerán. Nancy Fraser dice que hay que pasar de las políticas de satisfacción de las necesidades a una política de interpretación de la necesidad. Y esto es sumamente interesante, porque lo que dice que aún en los estados benefactores, en el capitalismo tardío, aún las políticas que visibilizan los colectivos vulnerados, las mujeres, hay una interpretación, se toma como algo previo la necesidad, preinterpretado. Se asume cuál es el problema y cuál entonces va a ser la solución, cómo yo satisfago esa necesidad. Cuando en realidad de lo que se trata es de interpretarla primero. Y para eso hay que escuchar a aquellos que van a ser los supuestos beneficiarios de esa norma antes, durante y después de del diseño, ¿no?, y la aplicación de esas acciones. Bueno, espero no haberme pasado demasiado. Bueno, gracias. Ahora, ¿cómo hacemos, Vale? Ahora la tiene que presentar, nosotras nos silenciamos. Bueno, sí. Te agradezco, muchísimas gracias, muy interesante la presentación, Eugenia, mientras yo voy presentando a María Valeria, así ella se va preparando su material. Bueno, la doctora María Valeria Berros es abogada y doctora en Derecho, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, es investigadora adjunta del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, es experta en la iniciativa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas, es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN, dirige la carrera de especialización en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural de la UNL, cotitulada con la Universidad de Limoges. Bueno, es profesora invitada en numerosos lugares del mundo, es consultora a nivel nacional del Ministerio de Ambiente de la Nación, también de la provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Santa Fe, entre otras. Así que bueno, le damos la bienvenida a la doctora María Valeria Berros. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación a ser parte de este encuentro. Voy a tratar de ser cortita si nos queda tiempo para conversar. De hecho, bueno, hay algunas cositas que ya fueron planteando tanto Erika como Eugenia, así que me allanaron el camino. Es lo bueno que tiene ser la última. Y de mi parte, bueno, yo me dedico a Derecho Ambiental, entre otras áreas, y ahí hay todo un tema que tiene que ver con cómo se incorpora, ¿no?, la perspectiva de género, o cómo las personas que estamos dentro del ámbito del derecho ambiental, trabajando con distintos temas, podemos empezar a mirar esa perspectiva de género, y uno podría pensar en dos grandes ámbitos, si se quiere. Uno de los ámbitos, de hecho Erika lo fue recorriendo, y tiene que ver con cómo incorporar esa perspectiva de género en las leyes que regulan las cuestiones ambientales, lo cual es algo bastante novedoso, podríamos decir.
De hecho, si nosotros miráramos con esa lupa las leyes de presupuestos mínimos que existen hasta el día de hoy, son muy poquitas las marcas o las huellas que podemos encontrar de esa perspectiva de género por el momento. Entonces es algo que incluso requiere no solamente una reflexión en términos de quienes hacen las leyes, es decir, quienes tienen su rol como legisladoras y legisladores, sino también de parte de quienes enseñamos el derecho. Y enseñamos el derecho e incorporamos o no esa perspectiva que es transversal a cualquier área. Esto que decía Erika en relación a las cajas es una muy buena manera de pensarlo también en términos de educación jurídica. De hecho, bueno, acá con Euge compartimos muchas charlas y muchas conversaciones en torno a qué hacer con la temática de género y otros temas transversales, pero con esta cuestión puntual, y es una agenda bastante nueva dentro de la enseñanza del derecho, cómo hacer para en áreas que tal vez en principio se ven como completamente alejadas de la cuestión de género, incorporar esa variable porque realmente esa perspectiva está presente en cada una de esas áreas sin lugar a dudas. Acá me estoy dando cuenta que no pasé el PowerPoint. Y bueno, Erika fue relatando una serie de ejemplos en materia de cuestiones ambientales que van incorporando la perspectiva de género, y uno puede ver que esta es una tendencia, que en este caso Erika presentó proyectos de ley de naturaleza provincial, pero nosotros lo podemos ver también en términos internacionales, incluso en las distintas escalas regulatorias, la cuestión de género y de diversidades empieza a estar presente en las discusiones ambientales, de manera bastante tímida, podríamos decir, por el momento. Sin embargo, también es cierto que existen algunas incluso incorporaciones de categorías novedosas que tienen bastante que ver con cuestiones vinculadas con episodios bastante concretos. Y en ese sentido me gustaría traer a colación un episodio que tiene que ver con una activista de Honduras que se llamaba Berta Cáceres, que se convirtió en un ícono de la lucha ambiental y en un ícono que luego se tuvo una traducción jurídica. No es que haya sido una relación de causa y efecto entre lo que pasó con Berta Cáceres y lo que finalmente se incorporó en el campo del derecho, pero sí el asesinato de Berta Cáceres en un caso que tuvo que ver con la construcción de una represa que alteraba el curso de un río. Bueno, ella era una gran opositora a la instalación de esa represa en ese lugar. Ella pertenecía a una comunidad indígena, al pueblo Lenca, y a partir de ese episodio, que fue en el año 2016, la figura de los asesinatos ambientales y la figura de las personas que defienden el ambiente y son asesinadas por causa de esa defensa del ambiente empezó a ser una discusión más pública y más visible al interior del derecho ambiental. Incluso eso redundó, esta cuestión de los asesinatos ambientales, que en América Latina de hecho ocupamos el triste lugar de ser siempre los primeros. El 70% de los asesinatos ambientales en el mundo se desarrolla en América Latina, particularmente en Brasil y en Colombia, pero también en otros países, como bueno, en este caso Honduras. Empezó a ser una discusión que se fue poniendo sobre la mesa, y es una discusión cada vez más fuerte o más robusta, podríamos decir, sobre todo porque hay una fuerte presión, y cada vez la presión va a intensificarse más en relación a los recursos naturales que tenemos en un continente que es muy rico en biodiversidad. Entonces ahí tenemos un caso, podríamos decir, muy concreto de cómo algunas figuras abren discusiones en el campo del derecho, que son discusiones que luego tienen traducciones muy concretas, y en este caso esa traducción muy concreta tiene que ver con un acuerdo regional de América Latina y el Caribe, que tiene que ver con el acceso a la información ambiental, con el acceso a la justicia, a la participación ciudadana y a la protección de las personas que se denominan defensores ambientales. Por supuesto, Berta Cáceres no fue la primera, lamentablemente tampoco fue la última. De hecho, va increciendo la cantidad de personas que son asesinadas por estas causas. Y algo que podríamos decir en términos de reflexión respecto de la vinculación entre ambiente y cuestiones vinculadas a género, es que sí se convirtió en una marca muy poderosa, Berta, en relación a muchas discusiones, y una de ellas es esta. Y después, por otro lado, eso por el lado más regulatorio, podríamos decir, y después, por supuesto, todos los ejemplos que
que Erika nombraba al principio y que Euge también nombró a continuación, y que tienen que ver con cómo las distintas movilizaciones y los distintos activismos de las mujeres han generado innovaciones o han generado cambios institucionales y también regulatorios, y cómo la perspectiva de género, al extenderse, también empieza a extenderse en los ámbitos que regulan la cuestión ambiental. Pero ahí venimos a decir que hay una agenda muy grande de trabajo todavía en términos de educación jurídica, ¿no? Las personas que son formadas en el campo del derecho tienen una formación en estos temas bastante marginal, por lo menos de momento. Y eso es una agenda pendiente que es bastante urgente de resolver, y que tiene mucho que ver con, bueno, la práctica de la enseñanza. Bueno, es todo un trabajo que hay que hacer y que va a llevar su tiempo. E incluso eso también tiene podríamos decir, una repercusión en otra de las cuestiones que es interesante ver, vinculada a los temas relacionados con el derecho ambiental, que son las causas judiciales. Nosotros generalmente cuando pensamos en las causas judiciales, pensamos en carátulas que están compuestas por apellidos y una inicial. Entonces muchas veces esa inicial no nos permite ver quién es la persona que está detrás de esa causa judicial. Y ahí también hay todo un ejercicio para hacer, y de hecho es una pequeña propuesta, ¿no?, que traigo acá. Tenemos en la región, en Santa Fe, esto es un poco más región litoral, pero tenemos una serie de casos que han sido muy paradigmáticos por diferentes razones. Y en todos estos casos se da la particularidad que tenemos actores, déjalo que no me molesta, actores mujeres, y a su vez tenemos abogadas mujeres, que son las que llevaron estos casos. Y es interesante verlo porque muchas veces no tenemos ningún tipo de lente para mirar esa situación, ¿no? Así como las luchas, los mapeos, los ejercicios de epidemiología subpopular que Euge mencionaba recién, son sostenidos muchas veces por mujeres, también muchas causas judiciales son sostenidas por mujeres. En los paneles están los varones, como dijo Erika. Sí, tal cual. Y en los paneles después, hablando de muchas de estas sentencias, están los varones, ¿no? Sin hacerse ningún eco acerca de la identidad de estas personas. Y acá yo traigo también 3 ejemplos, como para que después ya podamos conversar un poquito todos y todas. Uno es un caso que ha tenido mucha relevancia. Este es un caso de Santa Fe. Es la famosa causa San Jorge, se la conoce como caso San Jorge, es el primer caso que tiene que ver con fumigaciones en nuestra provincia. Es un caso que fue muy disruptivo en su momento porque es el que en cierta forma inicia la jurisprudencia que cada vez es más prolífica en materia de fumigaciones alrededor de las ciudades, ¿no? Esto de qué pasa en lo periurbano, podríamos decir acá. Y en ese sentido, cuando miramos el caso, se trata de una mujer, Viviana Peralta, que a su vez era mamá, y que tenía una hija, que está allí en la foto, ahí está toda la familia, en la foto pueden ver a Ailén, que tenía crisis respiratorias y crisis dermatológicas continuas, y esas crisis estaban asociadas por los médicos y médicas de San Jorge con que vivía frente a un campo que era regularmente fumigado. Y acá se da lugar a un primer amparo que lo patrocina una abogada, que es Gabriela Ferrer, que también está ahí en la foto. Y bueno, Gabriela Ferrer es la abogada que da lugar o que irrumpe, digamos, en la jurisprudencia a través de un planteo de este tipo, que fue un planteo exitoso. El caso llega hasta la segunda instancia judicial, y fue un caso muy famoso también porque en la Cámara, lo que hizo la Cámara fue, entre otras cosas, no solo dar lugar al tratamiento del caso, sino también solicitar a la Universidad Nacional del Litoral la producción de un informe acerca de la toxicidad del glifosato. Por eso es un caso muy, muy conocido, porque también pone sobre la mesa otra discusión, que es cuál es el vínculo entre los espacios en los que se decide judicialmente y los espacios en los que se produce conocimiento. Hay mucha tela para cortar ahí, es una gran discusión que se viene dando desde hace bastante tiempo, y que ha ido avanzando a punto tal que, por ejemplo, hoy CONICET tiene el programa de Ciencia y Justicia con una mesa de trabajo específicamente vinculada con este punto, con el punto de cómo tender los puentes entre estos 2 lugares, ¿no? Que por un lado producen decisiones sobre la vida de las personas, y los lugares donde se produce conocimiento que es útil para la toma de esas decisiones. Después,
otro caso también muy importante, que es un caso de detalle, podríamos decir. No es un caso tan conocido como San Jorge, pero es un caso que también tiene que ver con una mujer que intenta discutir la cuestión de las fumigaciones que se llevan a cabo en el sector periurbano, en la misma zona, y que es patrocinado también por una abogada, María Eugenia Bocio, que está allí en la fotografía. Este caso, ¿por qué es importante y por qué digo que es de detalle? Porque en todos estos casos que son bastante complejos, por las controversias científicas que existen en relación a las relaciones de causa y efecto entre ciertos plaguicidas y sus consecuencias en el ambiente y en la salud, tienen una complejidad. En el caso de Santa Fe, es un caso también santafesino, porque la ley de amparo provincial prohíbe la prueba pericial, lo cual es bastante complicado, porque justamente lo que necesitamos es mucho expertise para la toma de ciertas decisiones. Y este caso logra que se declare la inconstitucionalidad de esa norma, porque impiden incorporar un montón de prueba pericial. Y lo logran que se declare la inconstitucionalidad de esa norma. Y es un caso muy de detalle, muy finito, podríamos decir, sin embargo tiene una gran importancia en términos de las puertas que abre, ¿no? Así, en San Jorge, la Cámara decidió abrir esa puerta, que es algo que se puede hacer porque en los casos ambientales jueces y juezas tienen un rol activo, pero muchas veces esa puerta no se abre y eso oficia como una especie de tope para los casos ambientales, porque no se puede abrir esa instancia. Y acá se logra por primera vez la declaración de inconstitucionalidad de esa pequeña norma, ¿no? Y es toda una elaboración que también parte de un caso impulsado por una mujer con una abogada que también es mujer, y que se conoce bastante poco. Sin embargo, es muy importante lo que se logra acá. Y después tenemos otro caso que es muy conocido, que acá ya no estamos hablando de Santa Fe, sino que estamos hablando del litoral, de la zona litoral, Entre Ríos particularmente, que es un caso que fue muy conocido porque tiene que ver con las fumigaciones sobre las escuelas rurales en Entre Ríos. La legislación en Entre Ríos sobre fumigaciones no preveía ningún tipo de limitación a las fumigaciones sobre las escuelas rurales, había un vacío legal sobre ese tema. Y se dio lugar a un amparo, que fue un amparo que articuló las 1032 escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, a través de la lucha de las maestras rurales, que veían que estaban siendo afectadas en su salud y que estaban siendo afectados los niños y las niñas a quienes les daban clase. De hecho, viviendo situaciones de fumigación sobre las escuelas directamente en horario escolar. Y esa causa judicial la lleva, de hecho, porque todavía está tramitando ahora en la Corte Suprema de Justicia. Tuvo muchas idas y vueltas de esta causa, son 3 causas juntas, es bastante complejo el panorama de esta causa, y lo lleva también una abogada, que es Aldana Sassi, de Paraná, que por otra parte, bueno, que está acá, y que aquí abajo, de hecho me pidió que sea esta la foto que comparta de ella, que tiene que ver con una movilización que se lleva a cabo en la ciudad de Paraná desde hace mucho tiempo, muchos años, todos los martes, y que tiene que ver con un movimiento que se autodenomina como Basta es Basta, en relación a, bueno, dejar de fumigar, en este caso puntual, sobre las escuelas rurales. Así que acá hay también todo un gran aporte que se puede hacer desde el ámbito del derecho ambiental en términos de visibilizar cuál es el rol que efectivamente las mujeres tienen en la construcción y en la apertura de puertas, me gusta a mí decir por ahí, de cuestiones que en el derecho ambiental son muy rígidas y que muchas veces es más fácil hacer de cuenta que no existen. Sin embargo, resulta ser que muchas de esas aperturas de puertas tienen que ver con el esfuerzo de una serie de mujeres que se pusieron en concreto esos objetivos, ¿no? Bueno, hay que lograr esto, hay que lograr esto y hay que lograr esto, porque eso hace avanzar después los otros casos. No es que fue casual, no fueron planteos por ahí casuales, sino que fueron planteos muy, muy pensados. Y bueno, para cerrar, una frasecita, un poco para volver también al tema que nos nuclea aquí, una frase de Maristela Svampa que me parece que es interesante. Ella
plantea lo siguiente. Entonces es en esta articulación entre una problemática común que une mujeres y ecología que se forjó esto que denominamos ecofeminismo y que reenvía la necesidad de repensar la relación sociedad-naturaleza al calor de la crisis socioecológica ambiental y considera que las mujeres tienen algo para aportar en esta crisis, tienen algo para decir y una respuesta para ofrecer, que me parece que es una muy buena síntesis, podríamos decir, de lo mucho que se está aportando, aún en lugares que siguen siendo bastante invisibles o a los cuales se les presta menos atención de la que se debería prestar. Y ahí, bueno, un mea culpa en torno a nuestra propia formación en el campo del derecho, que también tiene bastante que ver con esa invisibilización, y eso se nota, bueno, en muchos espacios, sobre todo, bueno, incluso en espacios académicos donde ya sabemos cómo hay una situación bastante desigual en términos de géneros entre mujeres y hombres. Bueno, muchas gracias, y bueno, ahora ojalá podamos tener un intercambio. Creo que no me pasa más o menos bien. Está perfecto, muchísimas gracias, Valeria, muy interesante las miradas y los aportes tan diferentes, pero de las tres expositoras, pero bueno, un poco creo que que está resumido en ese último concepto que estuviste leyendo, esto de cuál es el rol de las mujeres que tienen en la interacción con determinadas luchas. Se pudo ver, bueno, en la propuesta de Eugenia, cuáles eran esos grupos, esas organizaciones feministas que están actuando desde hace muchos años y dando la batalla en territorio, particularmente en la ciudad de Santa Fe, también, bueno, a través de la propuesta de Erika como una legisladora, bueno, que ha trabajado leyes absolutamente interesantes que tienen que ver con la soberanía alimentaria, donde también las protagonistas son mujeres. Así que bueno, me parece que esta articulación entre mujeres y ecología, darle visibilidad, bueno, es este eje común que cada una de ustedes ha puesto en escena de manera absolutamente diferente y complementaria. Así que le doy la palabra a alguna reflexión final, si quieren podemos estar compartiendo. No sé si tenemos algunas preguntas que llegan por WhatsApp o por chat, porque viste que a veces en estos ámbitos vienen así por distintos medios. Si tienen alguna pregunta nos dicen, bueno, Gustavo, Vivi o Ceci, que está ahí conectada también, así que... No estoy viendo preguntas concretas, así que bueno, podemos reflexionar un momento de nosotras y nosotros. Yo le mandé, perdón, le mandé a Vivi recién una pregunta en relación a ver, no la vi si todavía. conocían, pero te mandé por WhatsApp. Está bien, sí, ahí la estoy viendo. Si conocían algún planteo formal en relación al tema de quema de humedal, que está tan puesto arriba de la mesa hoy, y si conocen, bueno, algún antecedente de que estén movilizándose desde, bueno, organizaciones o desde, digamos, alguna abogada mujer que esté movilizando también la consigna, como para, bueno, para poder visibilizarla y darle una solución a este tema. Lo pregunto porque aparte calculo que lo deben estar llevando adelante ustedes mismas. Mira, justamente respecto de los incendios en el Delta del Paraná, hay varios amparos que se presentaron, todos están acumulados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque como es interjurisdiccional, la Corte tiene competencia originaria. Cada amparo tiene su propia impronta, podríamos decir, y hay uno que es súper interesante de esos amparos, que justamente está desarrollado por el está presentado por el Foro Ecologista de Paraná, y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental, y la abogada es Aldana Sacia, es la misma de las escuelas rurales, que vive en Paraná. Y es interesante el argumento que plantea ese caso, porque utiliza una mirada que se nutre del giro, lo que se llama giro ecocéntrico latinoamericano,
Y entonces plantea pensar al delta como un sujeto de derecho, que es como toda una nueva mirada que tiene todo un recorrido muy interesante en Latinoamérica en los últimos años, ya hace unos cuantos años, no es algo tan reciente. Y por otra parte también incorpora la mirada intergeneracional. De hecho, la causa es presentada por un conjunto de niños y niñas, ese amparo, representados por sus padres, y a su vez representando a la generación, ellos como generación también futura y representando a los que los suceden, y además también incorpora el argumento climático, que eso también es una nueva tendencia del litigio a nivel global, y ese es el primer caso en Argentina donde dentro de una demanda judicial se incorpora la cuestión de la contribución que este tema tiene también en términos de empeoramiento, en este caso, de la situación climática. La Corte se declaró competente, utilizó ese argumento climático, utilizó un argumento ecosistémico, no exactamente la idea de declarar al delta como un sujeto de derecho, pero se hizo eco de unas cuantas cosas que tienen que ver con esta demanda, y bueno, es un caso que sigue en curso. De hecho ahora hace poco la Corte pidió algunos informes a las provincias implicadas en el tema. Muchas gracias, re interesante. Sí, estaría muy bueno conocer detalle de eso, hacer una discusión acerca de eso, porque hay, por ejemplo, hay algunos proyectos de ley en la comisión sobre esto, crear que la figura de que sea un sujeto de derecho a alguna laguna o algún ecosistema, pero no es tan sencillo, realmente requiere un estudio muy profundo y riguroso, porque si no se presta, me parece, a cometer errores. Así que estaría muy bueno conocer más acerca de ese cambio, ese giro ecocéntrico. Ustedes que son expertas seguramente la vamos a estar llamando para alguna cosa desde la Comisión de Ambiente de la Cámara, porque a veces hay iniciativas, pero si no están bien fundamentadas, bueno, no son cosas rigurosas, ¿no? Ahí, si me permiten una cosita, es interesante esto porque cada país tiene como su propia impronta y su propia cultura jurídica, ¿no? Entonces es muy difícil por ahí trasplantar ideas de un lugar al otro sin mediar. Y bueno, muchos temas ambientales tienen ese mismo problema, no es solamente el tema de los derechos de la naturaleza, que se hacen como esas importaciones, exportaciones de ideas, y en los derechos de la naturaleza a veces pasa eso. Pero lo que es cierto es que en alguna forma pluraliza el derecho ambiental, pluraliza los múltiples significados que el derecho ambiental tiene. Así como nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en, bueno, el desarrollo sostenible, economía verde, sustentabilidad, etcétera, bueno, aparecen todas otras ideas que dicen, bueno, está eso, pero también está esto, ¿no? Y así como te pluraliza la cuestión jurídica, te pluraliza el mundo, ¿no? Porque hay como toda una cuestión ontológica por debajo de eso, que ahí la antropología tiene un gran rol para permitir entender todos estos giros. Si uno lo mira más, no sé, sociológicamente, diría, y claro, el derecho va traduciendo un montón de giros que va teniendo la sociedad, y está la sociedad mucho más permeable a estas ideas. Hay una fotito muy linda, volviendo al caso del delta, que yo siempre la uso, en términos de cómo gira el discurso para presentar los temas ambientales. Cuando se hizo ese corte muy grande, uno de los primeros cortes en pandemia del puente Rosario Victoria, hay un cartel de tela hermoso que tiene un montón de animales del delta, pintado, una guaraguazú, hay un martín pescador, bueno, varios animales, no me acuerdo exactamente, y un montón de personas que lo sostienen atrás, y el cartel dice "Somos humedad", no dice "Salven al humedad". Y ahí hay algo que es una nueva manera de presentar el tema. Muchas veces los temas ambientales son pensados como, bueno, hay que salvar la laguna, hay que rescatar a aquel animal. Acá te están diciendo, somos eso. Si no está eso, nosotros no somos tampoco. Hay como un giro ahí que es interesante prestarle mucha atención. Y creo que en el conflicto del delta es uno de los primeros que se ve eso muy claro. Hay mucha huella de esas nuevas miradas en ese conflicto. Esta es la foto para mí preferida, pero hay muchas otras, muchos discursos en ese tono, en esto de si eso no existe, yo no existo. Hay un caso re interesante en Nueva Zelanda,
con las comunidades maoríes que llegaron a un acuerdo con el Estado neozelandés, y ese acuerdo empieza con una frasecita hermosa que dice: yo soy el río y el río soy yo. Es medio, a veces cuando uno lo mira por primera vez parece algo un poco raro, pero tiene que ver con esta intercambiabilidad de posesiones, que es una manera de ser y estar en nuestro planeta. Y bueno, empieza a tener traducción jurídica hoy. Y eso te pluraliza el derecho ambiental, y es enriquecedor. Pero es cierto que hay que ser riguroso, porque si uno trasplanta las cosas así como vienen, puede ser un problema. Bueno, si les parece, estamos ya como para cerrar. No sé, Vivi, si tenés alguna otra pregunta que te llega por distintos lugares o estamos. No, me parece que, bueno, que estos últimos comentarios, bueno, de un tema tan candente como estamos sufriendo, de la quema de nuestro humedal, me parece que es como una puerta para seguir pensando y dar pie a otra charla, a otro encuentro, porque la verdad que el tema es lo suficientemente delicado, dañino y plural. Así que bueno, de mi parte, yo estaría, me parece que estamos cerrando, me parece que todas las exposiciones estuvieron muy interesantes y seguramente se van a ver después en todas las redes de Usina, y seguramente que es un material para seguir trabajando, porque bueno, es una puerta, una puertita que hoy apenas bueno, se pudo abrir dentro de un tema tan difícil y tan actual que estamos hoy atravesando. De mi parte agradecer, bueno, a todas las exposiciones, y te dejo la palabra, Gustavo, para que puedas cerrar. No, yo simplemente lo mismo, en el mismo sentido. Sí, Eugenia. Quiere decir una cosita. Sí, perdón, si me permiten, antes ya de saludar y despedirnos, quisiera subsanar algo que, como le di en esta línea de dar nombres propios, quería decir en la ONG Manzana Solidaria, me había notado a último momento el nombre de 2 huerteras, 2 mujeres que trabajan en las huertas, que no están en el ámbito académico ni nada, que solo las tenía por nombre y no el apellido. Incluso yo misma hice esa mea culpa y reflexioné, digo, no las termino de identificar. Y me llegó después, entonces me lo anoté con lápiz marginal, y cuando hablé no lo dije, pero no quiero dejar de nombrarlas porque nombré a las colegas y demás, si no estamos reproduciendo estas jerarquizaciones que las profesionales nos conocemos, y no quiero dejar de nombrarlas a Verónica Burete y Rosa Lamas en representación de todas las mujeres que trabajan en la huerta y que defienden con el cuerpo el territorio de esa zona, y entre otras reivindican la protección del humedal, que está el reservorio que está en la zona y que habitan. Así que solo eso, permítanme subsanar ese silencio. Sí, la verdad que ya te doy la palabra, Gustavo, pero mientras vos, Eugenia, estabas nombrando todas estas huerteras, que bueno, yo pensaba en las huerteras de Rosario, no conozco la realidad de la ciudad de Santa Fe, pero sí que nosotros hemos estado, bueno, mucho tiempo con Gustavo en la gestión de Rosario, bueno, y sí, claro que desde 2001 todas esas experiencias que son todavía actuales, de 2001 a la actualidad. Estoy pensando en Molino Blanco, en Ida, en todas las mujeres que han creado esa comunidad y esa recuperación de espacios marginales, que eran basurales, que está todo en el borde de la circunvalación de Rosario. Estoy pensando en la Rosarina Linda, en el barrio Las Flores, bueno, en la zona noroeste, que todas las protagonistas son mujeres, y que la verdad que hay que ponerle el nombre y el apellido, nombrarlas, como vos decís, Eugenia, para hacer honor y honrar, bueno, desde la sabiduría, la recuperación de saberes ancestrales, la vigencia y la defensa de haber podido llegar de 2001 hasta hoy y seguir vigentes. Algunas han podido insertarse en las ferias, en el ámbito comercial, otras no es posible, y siempre están buscando esa manera de, bueno, de poder articular la venta de lo producido. Pero bueno, también sería
justo poder nombrar a las huerteras de Rosario que, bueno, que nosotros conocemos. Muchas gracias por hacerlo vos. Sí, bueno, no, yo simplemente agradecerles nuevamente, la verdad es que fue un panel increíble, compartíamos con Ceci por el WhatsApp, por el chat, bueno, la calidad del panel, los conceptos, lo que nos dejan hoy. Agradecerles que se hayan podido hacer este ratito, porque sé que cada una tiene sus cosas, sus obligaciones, sus dificultades, y pudieran estar acá con nosotros, transmitiéndonos todo esto. Y bueno, invitarlas al jueves que viene, que vamos a tener otra también relacionada con este eje vinculado al ambiente, que vamos a hablar específicamente de sustentabilidad, que tal vez es un término más trillado de lo que hoy hablamos acá y debatimos acá, pero que bueno, que es necesario ponerlo también en escena y dar la discusión acerca de qué entendemos por ciudades sustentables, cuáles son los desafíos de esas ciudades sustentables, cuáles son las cosas que tenemos que hacer para seguir logrando cada vez mejor calidad de vida. Les dejo esa invitación para el jueves que viene, cuando a las 18 vamos a estar abriendo del mismo modo que hoy. Y bueno, y nuevamente agradecerles desde la usina esta participación y todos los conceptos que hoy nos han dejado. Estamos en contacto para la próxima y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chao, buenas tardes. Buenas tardes.